Shalom, la paz sea con cada uno de ustedes, los que nos escuchan en esta ocasión. El tema de hoy es titulado Imprudencias costosas. En la vida, nosotros debemos de tomar decisiones, sean buenas o sean malas, pero cada decisión trae una consecuencia. Cada camino tiene un destino y cada decisión una reacción a favor o en contra nuestra. Muchas personas piensan que en esta vida no tienen por qué tomársela muy en serio y no tienen cuidado con relación a las decisiones que van a tomar o a las cosas que van a decir o a las cosas que van a hacer. Y otros prefieren ni siquiera tomar decisiones, prefieren que otras personas la tomen por ellos. Y ante una encrucijada de decisiones, prefieren que otras personas elijan por ellos o quedarse estáticos esperando que las cosas se resuelvan solas. Ninguna de estas cosas son favorables, porque nuestra vida debe estar bajo nuestro control, tanto nuestras acciones, pensamientos y palabras. Porque como dicen las escrituras, de cada palabra ociosa seremos juzgados. De cada acción, buena o mala, seremos juzgados. Entonces, tenemos y debemos de tener mucho cuidado con las cosas que vayamos a hacer, para que en el futuro no nos lamentemos que, fueron las circunstancias o fue tal persona que eligió por mí. En otras palabras, no nos excusemos de los problemas que nos puedan causar y a veces acusar a otros por ellas. Debemos tomar nuestras propias responsabilidades. Por eso debemos pensar bien y analizar lo que vamos a decir, porque muchas veces una palabra chistosa, en forma de broma, o en fin, cualquier palabra, sin medir las consecuencias, muchas veces no sabemos el impacto que puede tener sobre la otra persona, para bien o para mal. Hace muchos años, una persona influyó sobre otra con relación a su actitud, y ya después que esa niña creció, luego entonces comentó que ese acto, esas palabras y esas acciones fueron que impulsaron a que esa persona tomara una decisión más adelante. Me explico. Si a una niña todo el tiempo le están diciendo vaga, perezosa, gorda, esa niña puede tomar dos decisiones. Una, asumir que ya es así y que no puede cambiar, y como ya es así, no toma el esfuerzo ni la dedicación para hacerlo. O de lo contrario, puede proponerse cuidar su alimentación, hacer ejercicios para cuidar su figura, puede a la vez ser más despierta, prestar más atención a las clases o al estudio, en fin, y cambiar todo ese comentario negativo en positivo. Pero el problema está es que no sabemos qué actitud va a tomar la otra persona al comentario o a las insinuaciones que nosotros hacemos hoy día. Vamos a poner unos cuantos ejemplos bíblicos. En Primera de Samuel, el capítulo 5 hasta el capítulo 6, nos relata una historia en que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, fue entregado en manos de los filisteos fueron, pelearon contra ellos y se llevaron el arca del pacto, y haciendo un gran estrago contra los israelitas. Cuando llegan entonces a su ciudad, ellos con la euforia de la victoria dijeron, entonces, ¿qué hacemos con el arca del pacto del Elohim de Israel? Dijeron, bueno, pues, ¿qué más triunfo que ponerla frente a nuestro Dios Dagón? Entonces será un triunfo para nuestro Dios de que el Elohim de Israel tenga que subyugarse ante él. Qué grande error, qué imprudencia más costosa. Al otro día, cuando fueron a ver, la estatua del dios Dagón, que era mitad pez, mitad hombre, estaba de cabeza, o sea, postrado frente al arca del pacto de Israel. Bueno, pues ellos levantaron nuevamente la estatua y la pusieron en su lugar. Al otro día, cuando volvieron nuevamente y abrieron el templo, vieron entonces que la estatua de su dios Dagón no tenía cabeza ni extremidades y seguía en el suelo frente al arca del pacto. Supongo que los filisteos dijeron, bueno, parece que hay una pequeña disputa entre los dos dioses, así es que vamos a sacarla de ahí y vamos a llevarla a una de las ciudades más prominentes de los filisteos. Pero ¿qué pasó? Cuando la llevaron a una de esas ciudades, empezó una plaga con tumores y con ratones. La gente empezó a enfermar y a morir.
la gente de ese pueblo dijeron, no queremos el arca del pacto aquí, así es que por favor llévensela a otro pueblo. Y así pasó de pueblo en pueblo. Ya cuando decían que el arca del pacto del Elohim de Israel le tocaba a uno de esos pueblos, el pueblo clamaba a gran voz y decían, no nos traiga tan gran calamidad. Entonces todos los príncipes filisteos se reunieron y dijeron, ¿qué entonces vamos a hacer con el arca? Entonces sí, analizaron bien lo que debían de hacer. Pidieron consejo y dijeron sus sabios, bueno, si esto vino por pura casualidad o fue causado por el arca del pacto, entonces debemos de tomar una decisión. Ajá. ¿Y cómo sabemos que no fue causada por ella o fue causado por ella? Dijo, vamos a hacer una prueba. La prueba va a consistir en hacer una carreta nueva con 2 vacas paridas, recién paridas, que nunca se le haya puesto yugo, y se le ponen atadas al carruaje. Los becerros se dejen trancados en el corral. Y si las vacas siguen derecho al camino de Israel, entonces todo esto fue provocado por el Dios de Israel. Pero si no, si las vacas van derecho a los corrales donde están sus becerros, fue simplemente pura casualidad. Pero si van a devolver el arca, deben de presentar una ofrenda de compensación por la ofensa. ¿Y qué ofrenda sería esa? Bueno, pues hay 2 plagas que han estado azotando a todas nuestras comunidades, a nuestros lugares, y son las úlceras y los ratones. Así es que preparen con un talento de oro ratones y tumores de oro y pónganlo en un cofre al lado del arca y hagan lo que se les dijo. Bueno, pues justamente hicieron eso. Prepararon la carreta, prepararon las ofrendas de oro, de ratones y tumores, lo pusieron en un cofre al lado del arca y buscaron las vacas que nunca se le había puesto carga. Y las vacas fueron mugiendo camino a Israel. Los filisteos fueron detrás de ella observando hasta que cruzaron las fronteras de su territorio. Y ellos entendieron que en verdad habían cometido una imprudencia que les resultó muy costosa. Pasando ya muchos años después de que el rey David pudo establecer su reino en paz y en armonía, quiso tomar la decisión de tener el arca, que estaba en tiendas todavía, y llevarla a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad capital, entonces para tenerla cerca, para tener un lugar más adecuado para la adoración al Creador. Y así está más cerca del Creador y si el Eterno posiblemente lo iba a bendecir mejor con su presencia allí. Entonces tomó esa decisión de trasladar el arca de ese lugar a Jerusalén. Pues los preparativos que hizo David fueron un poco ligeros, porque dijo, ¿cómo la trajeron los filisteos? Ah, bueno, pues en una carreta nueva. Pues eso es lo que justamente vamos a hacer. Vamos a hacer una carreta nueva, vamos a poner el arca y cada cierto tiempo vamos a ir ofreciendo holocausto y alabando y todas las personas importantes de la nación van a ir conmigo a ir a buscar el arca y llevarla a Jerusalén. Entre toda la comitiva estaban muy contentos, muy caminando, pero en el camino los bueyes estaban tropezando porque el camino era irregular y el arca se estaba sacudiendo un poco. Entre los dos personas que estaban al lado del arca, custodiándola por así decir, había un joven, un señor llamado Usa, que al ver que el arca estaba tropezando y estaba moviéndose mucho, extendió su mano para tocarla para que no se cayera e inmediatamente cayó muerto. Al ver esto, David se asustó y dijo, no, espérate, entonces no es una bendición llevar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Y qué vamos a hacer con ella entonces? Pero había un hombre llamado Obed Edom que dijo, no se preocupe mi señor, mire, mi casa queda en esta colina aquí cerca. Para mí sería más que un honor recibir el arca del pacto en mi casa. Él era levita. E inmediatamente preparó una habitación para que la llevara y consagró a uno de sus hijos para que la custodiara. Bueno, pues el arca se quedó en casa de Obed Edom por un par de meses. Y la comitiva se disolvió, cada quien se fue a su casa. Pero pasando el tiempo, a los pocos meses, David preguntó, ¿y cómo le ha ido a Obed Edom con el arca del pacto ahí? ¿Qué ha pasado? Ellos dijeron, bueno, pues se ha visto una gran diferencia en bendiciones en la casa de Obed Edom. Todo le ha florecido, todo se le ha aumentado.
Y se ha visto una gran diferencia para bien en su casa. Entonces David dijo, pero ven acá, ¿en dónde estuvo el error? El arca del pacto entonces no es una maldición, sino es una bendición. Investiguen rápidamente en qué estuvo el error. David, por su emoción, por ser impulsivo, decidió traer el arca rápidamente, sin consultar ni verificar cómo debía ser trasladada, ya que estaba bien claro y explícitamente detallado cómo debía de ser trasladada, y era en hombros de unos levitas especializados, de una cierta tribu especializada de los levitas, para trasladarla en varas. Entonces David dijo, wow, con razón pasó esto, porque no todo el mundo debía tocar el arca. Entonces sí hizo los preparativos para trasladarla de forma correcta, y cada 6, 7 pasos que daban los sacerdotes con el arca se ofrecía un holocausto hasta llegar a Jerusalén, de casa de Obed Edom a Jerusalén. Lamentablemente, por no tomar la iniciativa correcta, por no investigar bien, le costó la vida a un buen hombre llamado Usa. Y David entendió que las cosas del Eterno deben de ser hechas no como a mí me parezcan, ni como yo crea más conveniente, sino como Él ya lo ha dicho en su palabra. Comprendió que había hecho una imprudencia muy costosa por no analizar bien la situación y no investigar bien. Veamos otro caso. Con el mismo David, está registrada en 2 de Samuel, capítulo 11. Más adelante, David estaba muy tranquilo en su palacio mientras su ejército estaba en la guerra. Debió haber estado en la guerra con sus soldados, mas sin embargo, mandó a Joab, al general de su ejército, con sus valientes. Y él se quedó muy tranquilo en palacio. Mientras está muy tranquilo en palacio, sube a la azotea al calor de la tarde, y mientras está allá, ve a una hermosa joven bañándose. E inmediatamente la codició. Llamó a uno de sus guardias, de sus sirvientes, y le preguntó que quién era esa mujer. Y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y nieta de Aitofel, el gilonita, consejero de David. David no midió las consecuencias de sus actos, sino que simplemente la mandó a buscar y la conoció. O sea, en otras palabras, tuvo relaciones con ella. Después se fue a su casa, se bañó, pero al mes le envió a decir al rey que ya estaba embarazada. El rey, para no asumir sus responsabilidades, mandó a buscar a su esposo, que estaba en la guerra, que estaba cumpliendo con su deber, para que viniera, supuestamente para que le informaran con relación a cómo va la guerra y todo lo demás. Cuando este hombre, que él era muy fiel, dice las escrituras más adelante que era mejor que David, llega, que le informa el estado de la guerra, él dice, bueno, pues está bien, pues vete a tu casa, tranquilízate, y luego entonces yo te voy a enviar nuevamente a Joab. Pero él, en vez de descender a su casa, se quedó cuidando el palacio con los otros guardias. Cuando le fue dado aviso a David de que Urías no había ido a su casa, sino que había amanecido con los guardias cuidando las puertas del palacio, él llamó a Urías y le dijo, Urías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no fuiste a descansar a tu casa? Y él dije, no, mi señor, ¿cómo voy a hacer yo semejante maldad? Porque todos mis compañeros están arriesgando su vida por defender a nuestra patria. ¿Cómo voy yo a venir e irme a acostar con mi esposa y estar tranquilo? No, 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 vive el Eterno que yo no debo de hacer eso. Entonces David ideó otro plan. Lo mandó a buscar en la noche, en la tarde, en la tardecita, y le dio ese banquete. Lo emborrachó de tal manera para que él no pensara bien y se fuera a acostar con su mujer. Mas, sin embargo, él tampoco fue. Y se quedó a dormir con los soldados en la puerta del palacio. Entonces volvieron y le dieron la noticia de que él tampoco había dormido en su casa. Entonces vino otra imprudencia aún más costosa. Porque un error, cuando no se reconoce, no se quiere mejorar, no se quiere cambiar, se va formulando una cadena de errores y de problemas unos tras otros. Entonces David lo que hizo fue mandarlo a buscar. Le dijo, Urías, necesito un mensaje urgente, que tú vayas al frente donde Joab y le entregues esta carta. Bueno, pues él se despidió y se fue al frente. Cuando Joab recibe la carta, imagínense lo que era.
una sentencia de muerte para Urías. ¿Cómo debía hacerlo? Debían poner a Urías entre los más valientes soldados en el frente para que el enemigo los matara. Murió en guerra, murió en la guerra. Era una excelente excusa, según David. Bueno, pues Joab así lo hizo, lo puso en el frente, en la línea donde estaban los más valientes. Fueron acercándose mucho a la muralla, y lanzaron flechas, entre los cuales murió Urías Eteo. Inmediatamente Joab mandó un mensaje a David y le dijo: cuando tú des el informe de la guerra, si tú ves que el rey David se enoja porque nos acercamos demasiado a las murallas y él empieza a decir: mira, pero ustedes saben que eso no está bien, porque ustedes saben lo que suelen arrojar de las murallas porque se pusieron tan cerca. Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto, para que él se tranquilice. Pues eso mismo pasó. Luego, después de que le entregaron las pertenencias a la viuda, que ella lloró a su marido, el rey, para consolarla, la mandó a buscar y que entrara al palacio como su concubina o como su esposa. Pero eso estaba vigilado ante los ojos del Creador y ya David pensaba que ya ese error había pasado y que ese bebé iba a ser suyo como siempre. Pero llega el profeta Natán y le dice: David, señor David, tengo un gran problema, necesito justicia. Y David le dice: sí, adelante. Dense cuenta de algo, lo que les voy a decir adelante. David estaba escondiendo su culpabilidad. No quería reconocer su error. Pero David representaba al Eterno y era el principal juez. Así es que no se debía tomar a la ligera esa irresponsabilidad. Y él, como juez, él debía de juzgar su propio caso. Entonces Natán viene y le dice: mi señor, hay un serio problema. Necesito que usted haga un juicio justo. Hay un hombre que tiene muchísimas riquezas, que tenía muchas ovejas y muchas propiedades. A su lado vivía un hombre pobre que solamente tenía una sola ovejita. Esa ovejita la había criado y consentido como parte de su familia. Dormía con ella, en fin. Pero un día le llega un visitante al hombre rico. Este, no queriendo utilizar ninguna de sus ovejas, prefirió quitarle la única oveja de su vecino pobre y sacrificarla para prepararle un guisado a este visitante. Entonces el rey David, al escuchar tan desvergonzada historia, se indigna, se enoja tanto y dice: este hombre es digno de muerte, porque no tuvo compasión de este hombre pobre. Teniendo tantas ovejas, viene a hacer una atrocidad así. Así es que, por lo tanto, según dicta la ley, él debe pagar 4 veces por esa sola ovejita. Inmediatamente emitió el juicio y aquí Natán le dijo: pues mira, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas esposas y tantas concubinas, tuviste que tomar la única esposa de ese hombre Urías Eteo y deshonrarla. Por lo tanto, tendrás que pagar 4 veces este error. Y no te preocupes, el Creador ha perdonado tu vida. Pero ese niño que te ha nacido de Betsabé, el niño va a morir. Y 3 de tus descendientes más por haber hecho esa atrocidad. De ahí más adelante vemos que 3 hijos de David, ya grandes, fueron muertos. Amón, que no era nada bueno; Absalón, que se rebeló contra su padre y quería matarlo; y Adonías, que también quería usurpar el trono. El primero fue morir, fue el primer hijo de Betsabé y David. David, de ahí en adelante, tuvo una actitud muy diferente. Fue un hombre más humilde y que analizaba las situaciones, las decisiones que iba a tomar después de esta gran imprudencia. David aprendió la lección, pero sufrió bastante las consecuencias de ella. Otro caso que podemos ver es el caso de Sara o Sarai, la cual, al ver que ya se le había pasado el tiempo y el periodo, que no podía concebir hijos, entonces le recomienda a su esposo Abraham a que tome por esposa a su sierva Agar, la cual era muy bonita, era muy trabajadora y obediente. No midió las consecuencias, ella simplemente pensó que con la actitud que tenía Agar en esos momentos, esa misma actitud ella iba a continuar. Bueno, pues inmediatamente Agar vio que estaba embarazada, se enalteció sobre su señora y la menospreciaba en su corazón, no la trataba igual. Luego entonces, Sara, cuando vio esa actitud de arrogancia, seguro palabras descompuestas, no tomó la iniciativa de tomar la solución por sus manos,
sino que nuevamente le dice a su esposo, mira, he aquí esta mujer, después que se ha visto embarazada, se cree mejor que yo, me ofende. Entonces Abraham le da el permiso para que actúe. Pero démonos cuenta que Abraham le hizo caso a Sara y sin embargo las consecuencias para Abraham y su descendencia aún la podemos ver hoy día. Ismael fue el primer hijo o el hijo de la egipcia Agar y desde pequeño se vio esa enemistad con Isaac. Por eso entonces Sara instó a Abraham a que la echara fuera de su casa junto a Ismael. Hubo enemistades al principio, aunque luego vemos que tanto Ismael como Isaac enterraron a su padre Abraham y había paz entre ellos. Pero fue muy doloroso para Abraham tener que despachar a su hijo que tanto amaba, aunque ya tenía 17 años de edad, 17, 18 años, fue muy doloroso para él dejarlo ir. ¿Todo por qué? Porque no esperó a la promesa que el Eterno le había dicho. El Eterno le había prometido hijos y una gran descendencia, pero tanto él como Sara se impacientaron y tomaron una decisión que según sus ojos era buena y era prudente. Hay un montón de historias bíblicas que nos muestran la vida de estas personas nobles, personas que cometieron sus errores, porque recuerden que dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Elohim y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto en todas sus obras. Cuando se hace una biografía de alguien, mayormente se utiliza y se dice lo bueno de esa persona, las hazañas y los grandes logros, pero sus defectos y los errores que cometió mayormente no se dicen. No así con las escrituras. No solamente habla del personaje, de sus logros, sus hazañas y sus proezas, sino también de sus errores. Podemos mencionar tantas otras historias de imprudencias que al final le fueron muy costosas. Podemos mencionar el caso de Sansón, de que una y otra vez pudo darse cuenta que las filisteas no eran mujeres aptas ni propicias para él. Y sin embargo vemos que una y otra vez continuaba cayendo en el mismo error. A pesar de que desde sus inicios sus padres le habían dicho que no convenía. Él lo que decía, esta agradó a mis ojos. La última en agradarle a sus ojos fue Dalila. Y sin embargo, por ese deseo de los ojos, se lo terminaron sacando. Pasó un montón de vergüenza y una serie de situaciones. ¿Por qué? Por tomar decisiones que una y otra vez se le había dicho que debía de alejarse de eso. Podemos ver el caso de Mical, la hija de Saúl, esposa de David, que después de que iban llevando el arca a Jerusalén, ella vio a David y lo menospreció en su corazón porque él estaba tomando la iniciativa de ir danzando delante de todo el pueblo porque se sentía en gratitud y en alabanza al Creador. Y no bien David bendijo al pueblo, fue a bendecir a su casa y ella le sale al encuentro y lo empieza, por así decir, a insultar. Oh, ¿cuánto te has rebajado ante las hijas de Israel como un desvergonzado? Ya ella se había criado en una cuna de gente noble, de gente rica, con etiquetas y cuantas cosas. David no, David se había criado huyendo de su padre Saúl, del padre de Mical. Y una serie de situaciones que a pesar de que David cometía sus errores, se humillaba y pedía perdón. Pero entonces, al Mical tener tanta arrogancia y no darse cuenta que era con un deseo de servir y de obedecer al Creador, sino que lo estaba humillando al rey de la nación por obedecer al Creador, por hacer lo que al Creador le agradaba, entonces ella no volvió a tener más hijos y prácticamente más adelante todos sus hijos fueron muertos. Los hijos que había tenido de otra persona, no de David. Podemos ver el caso de Noé. Noé obedeció, duró 100 años construyendo el arca y un día tras otro era un sermón. Arrepiéntanse, cambien sus obras. Mas sin embargo, ya a la hora, cuando ven el milagro de que los animales entran, muchos dijeron no, o él no puede estar en lo cierto, cuando miles y millones de personas que habemos hoy día dicen todo lo contrario. Es imposible que caiga agua del cielo, es imposible que tantos desastres como Noé lo está diciendo sucedan. Pero a quienes ellos tildaban como locos, excéntricos, fue quien tuvo la razón. No escucharon sus amonestaciones y no prestaron acción a ellas, sino que simplemente les fue mucho más fácil burlarse. Y a la hora del diluvio, en el momento en que estaban cayendo las aguas, entonces sí, Noé, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para enmendar el error, demasiado tarde para reconocer que estaban ya equivocados.
Qué pena que después de un fracaso es que nosotros prestamos atención para investigar y para entender el por qué las cosas no salieron como tenías pensado. Hay un dicho popular que el dominicano pone candado después de que le roban. En otras palabras, toma medidas ya después que ha habido un fracaso, un problema, y no toma medidas mucho antes. Usa pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto, porque era para que el arca no cayera. Mas, sin embargo, él no debía haberle puesto la mano. No era su responsabilidad, según las Escrituras. Si un pueblo comete una imprudencia, todo el pueblo lo paga. Igualmente un líder. Si un líder de una nación toma una elección incorrecta, quien lo paga es todo el pueblo. Si un cabeza de familia, si un hombre de la casa toma una elección incorrecta o imprudente, no solamente él va a sufrir las consecuencias, sino también su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. El esposo compra un vehículo sumamente costoso que no va en acorde a sus ingresos mensuales o anuales. ¿Saben qué va a pasar dentro de un tiempo? Ese vehículo va a tener que venderlo para poder mantener la situación, o ese vehículo va a tener un consumo excesivo y se va a ver afectada económicamente la familia y, ¿por qué no?, también la armonía en el hogar. Un caso que también podemos ver es los Estados Unidos, que tiempo atrás se prohibió leer la Biblia en las escuelas, orar y mencionar a Jesucristo o a Yahshua, que ese es el nombre correcto, y hablar de ello por ley en las escuelas. Fue prohibido. Mas, sin embargo, las consecuencias que han venido después de esto han sido muy notorias. ¿Qué ha pasado entonces? Hoy hay aborto, homosexualidad, delincuencia, crímenes, etc. Y sin embargo, ¿qué hacen? Llevan a los presos Biblias para que las lean y cambien su comportamiento. Pero ¿no era mejor evitar ese comportamiento aun cuando eran niños? En la base, en la raíz, y no ya después de que ya han hecho tantas atrocidades. Los filisteos, después de ganar la guerra, cometen el error con el arca y sufrieron grandes pérdidas y sufrieron sus consecuencias. Mical, por una imprudencia de su boca, su descendencia fue deshecha. Usa, solamente por tocar, cayó muerto. Amón, por los deseos y las pasiones que tenía sobre Tamar, no midió las consecuencias y después de haber hecho el gran desastre, entonces fue asesinado. Absalón no midió las consecuencias de querer el reino, de ayudar a su padre para ser un estadista, sino que quiso acabar con su padre para tomar el reino. Cada acción trae una reacción, sea buena o mala. Qué pena que cuando uno quiere, no puede. Cuando uno quiere ya muchas veces enmendar, ya es porque es muy tarde. Y cuando uno puede evitar cosas, no quiere hacerlo. Por no seguir la guía de las Escrituras, por llevarse las pasiones y deseos, por simplemente moda, por simplemente llevarse de malos consejos, en fin. Pero como ya hemos dicho, las Escrituras son necesarias para nuestra edificación y para que cuidemos lo que vayamos a hacer, a decir y a actuar. Las Escrituras dan un buen consejo, o más bien nuestro Salvador, en el libro de Lucas, el capítulo 14, los versos 28 en adelante. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero, sentado, los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega que le haga paz enviándole embajada. Así pues, nosotros debemos de analizar la situación, analizar las palabras, los pensamientos, los actos, para que en un mañana a nosotros no nos pese. Porque muchas veces las consecuencias no vienen inmediatamente, sino así como le pasó a Estados Unidos con el prohibir el estudio de las Escrituras y la oración en las escuelas, que fueron muchos años después que se han visto las consecuencias. Así como le pasó a David, no midió las consecuencias y muchos años después todavía estaban sus hijos, por ejemplo Absalón, queriendo matarlo, pero ya muchos años después. Muchas veces para nosotros es un juego decir palabras imprudentes o simplemente por broma, pero recordemos que nuestro Padre Celestial está al tanto de todo cuanto hacemos y que las consecuencias van a venir. Que el Creador nos ayude a no ser imprudentes, a tener los ojos bien abiertos para hacer las cosas que a Él le agradan y sobre todo a no tomar decisiones imprudentes. Feliz resto del día y muchas bendiciones.